¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Bienvenidos a este estudio de las 9 marcas de una iglesia saludable. El día de hoy estaremos estudiando la segunda marca, que es la teología bíblica. La semana pasada estudiamos la predicación expositiva. Claro que es muy importante para la salud de una iglesia. Y a pesar de los buenos métodos que existe también la posibilidad de abusar de ellos. Lo importante no es el método. El método es un camino para lograr una finalidad. Lo importante es la finalidad y lo que nosotros queremos obtener. En este caso, una iglesia sana, una predicación que se acerque lo más posible, que se acerque a lo que nosotros debemos extraer de la palabra de Dios, y en este caso, la teología bíblica. Cada método debe de ser sometido a prueba y debe de estar filtrado por la palabra de Dios. Para eso nos ayuda también la teología bíblica. El interés de nuestras iglesias no debe de ser solamente en cómo enseñamos o en cómo somos enseñados, sino también con qué somos enseñados. Y es claro que muchos de nosotros vamos a decir, es que yo enseño la Biblia. No, hay una gran diferencia entre yo enseño con la Biblia, hay una gran diferencia entre decir yo utilizo la Biblia a doy enseñanza bíblica. Hay una gran diferencia porque en muchas iglesias se utiliza la Biblia. En iglesias de otras denominaciones que predican, o algunas de ellas que predican ciertas herejías, se utiliza la Biblia. En algunas iglesias de la prosperidad se utiliza la Biblia. Algunos falsos profetas utilizan la Biblia, pero utilizan la Biblia para predicar una cuestión personal. Utilizan la Biblia para tener control sobre las iglesias o tener cierto control sobre los congregantes. Y la verdad es esa. Pero que utilicen la Biblia no quiere decir que necesariamente se enseñe la palabra de Dios. Es por eso que debemos apreciar la sana doctrina, particularmente nuestro entendimiento de Dios, de su misma palabra, pero también de entender su camino. Tenemos que entender la voluntad de Dios, tenemos que entender claramente quién es Dios, pero también debemos de saber quién es el hombre y algunas de las doctrinas que nosotros podemos conocer si tenemos un estudio expositivo, riguroso y en este caso teológico de la Biblia. La palabra sana es un término antiguo. En las epístolas pastorales de Pablo a Timoteo y a Tito, la palabra sana significa digna de confianza. Entonces hablamos de que es importante tener una doctrina digna de confianza, una doctrina exacta y una doctrina fiel. La raíz de la palabra sana es una imagen viene de la imagen del mundo de la medicina, la cual da una connotación de plenitud o saludable. Entonces, cuando se utilizaba la palabra sana, da a entender que la persona está plena, que la persona se encuentra saludable, y es lo mismo que nosotros podemos utilizar en la doctrina bíblica y en la enseñanza bíblica. En primera a Timoteo capítulo 1, vemos que la sana doctrina está formada por el Evangelio, el cual se opone a la mundanalidad y se opone al pecado. Desde aquí nosotros tenemos que ver que una doctrina sana va en contra del secularismo, va en contra del pecado y está a favor de la santidad y de actuar a favor de todo lo que Dios quiere para con el hombre. Entonces, en esto que estamos explicando, valdría la pena preguntarnos si la doctrina sana que nosotros estamos queriendo predicar, no la estaremos nosotros predicando con la intención, valdría la pena preguntarnos si con qué intención estamos nosotros predicando o hablando de esa doctrina sana. Y si estamos dejando que esa doctrina o que la misma palabra de Dios se contamine para hablar de ciertas ideas que nosotros queremos hablar. Por poner un ejemplo, se predica en muchas congregaciones acerca de psicología, se predica en muchas congregaciones acerca de la declaración positiva. Y unos dicen, es que estoy predicando Biblia. Sí, pero el detalle es de que también estás predicando mundanalidad. Estás predicando secularismo. Y no necesariamente estás predicando en contra del pecado y de la santidad, porque estás predicando a favor de que las personas estén bien consigo mismas. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3, Pablo contrasta las falsas doctrinas con la sana instrucción de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que sigue a la verdadera religión.
Y hablar de ceñir es de dar forma, de que nada se caiga, de que nada se salga de su lugar. De manera que en la segunda carta a Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo así, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Para los hermanos que estuvieron en los estudios que tuvimos de 1 y 2 de Timoteo hace tiempo, fuimos muy enfáticos en hablar de la sana doctrina, de la sana instrucción, en hablar en contra de los falsos profetas y de las falsas enseñanzas, porque la iglesia se sostiene también con la sana doctrina. Pablo previene a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice así: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. La culpa o la gran responsabilidad no es de los falsos maestros. Hay falsos maestros porque hay falsos oidores. Las iglesias, usted pudiera decir, es que la culpa es de los falsos maestros, hay que acabar con los falsos maestros. La culpa no es de los falsos maestros, es de los falsos oidores. Como dice un dicho popular, la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. ¿Por qué están esos cuates ahí? ¿Por qué están los falsos maestros predicando, compartiendo, según ellos, la palabra de Dios? Porque hay falsos oidores, porque hay gente que les seduce eso que ellos están enseñando. Ese cántico de las sirenas, como dice una frase que me gusta mucho del pastor Gilberto Gutiérrez, porque menciona que una sirena es un monstruo, y las sirenas lo que hacen es atrapar a los marineros. Obviamente no estoy diciendo que existan, pero lo que nos dice la mitología o los cuentos de las sirenas, que las sirenas son monstruos que con su hermoso cántico, que con su belleza de lejos, ellas sí de lejos son bellas nada más, pero que lo que hacen es atraer a los marineros por ese hermoso canto. Cuando las ven son bellas, pero lo que hacen es alimentarse de ellos, los matan a los marineros. Y así muchas veces es la falsa enseñanza. Parece agradable, parece buena, parece bonita, parece seductora, pero cuando una persona se acerca, cuando una persona las toma en cuenta, cuando una persona trata de vivir conforme a la falsa enseñanza, se da cuenta de que no es así. Entonces las personas comienzan a morir espiritualmente poco a poco, y el detalle es de que son novelerías, son doctrinas que agradan, son doctrinas que a la gente le gustan, son doctrinas sensuales que seducen los oídos, y por eso se llenan de ese tipo de maestros. El problema no es solamente la falsa doctrina ni el falso maestro, sino los falsos oidores. Podemos poner el ejemplo de ciertos restaurantes de comida rápida. Usted sabe, y muchos de ustedes saben, que si una persona se alimenta nada más o todos los días de ese tipo de comida, se va a morir. Hay documentales de personas que durante un mes se alimentaron de ese tipo de comida, y pues los pobres se van a la deriva. Sabemos muchos que no es bueno la comida rápida o ciertos restaurantes, pero ¿por qué siguen creciendo? Porque la gente sigue comiendo, porque la gente sigue acudiendo, porque lo sigue uno haciendo ricos. Todos hemos sido partícipes, me imagino que de algunos restaurantes de esos. ¿Y por qué? Pues soy cliente, y mientras siga habiendo clientes, pues lo va a ver. ¿Qué sucedería si de repente llegan todas las personas y dicen: yo ya me cansé de escuchar esa doctrina que satisface mis oídos y quiero escuchar una doctrina que me acerque a Dios, que me haga ver cuál es mi verdadera condición delante de Dios, una doctrina, una enseñanza que me haga más santo, que me haga ver y que me haga darle únicamente la gloria a Dios? Se acabó el ego y únicamente voy a alabar y glorificar a Dios. Se acaban los falsos maestros. ¿Por qué? Porque se acabaron los falsos oidores. Cuando Pablo también escribe a Tito, le transmite una preocupación similar, porque Pablo le aclara a Tito que cualquiera que anhele obispado debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Eso nos dice Tito capítulo 1 versículo 9. Aquí nos está hablando de que una persona que anhela obispado, lo que debe de hacer es apegarse a la palabra. Algunas doctrinas me llama la atención porque
porque lo he visto y no tanto que lo viva necesariamente de cerca, pero cuando estaba preparando parte de este material, en el contexto donde trabajo, pues mis compañeros también son creyentes, también son cristianos. Y yo les pregunté acerca de por qué una mujer le gustaría ser pastora. Y una de mis compañeras comentó y dijo, yo quería ser pastora. Ella viene de otro contexto que no es bautista, que tampoco es metodista, no voy a decir de qué contexto viene, pero aún así ella dijo, es que yo quería ser pastora. Ella comenzó así esa frase, yo quería ser pastora. Ah, ¿en serio? Pero ¿qué te movió a ti a ser pastora? ¿Cuál era la intención que tenías al querer ser pastora? Y ella menciona, es que cuando yo quería ser pastora, en la iglesia en la que yo crecí, me decían que yo no me podía subir al altar. Solamente los hombres se podían subir al altar a poder predicar, a poder compartir. Entonces mi intención era poderme subir al altar. Y si lo analizamos, esa situación tiene que ver con poder. Esa situación tiene que ver con egoísmo, con demostrar algo. Claro que eso lo hablamos, eso lo mencionamos ahí. Pero aquí Pablo le está diciendo a Tito que una de las razones para anhelar obispado es apegarse a la palabra de Dios. Es apegarse a la enseñanza fiel y a la misma enseñanza que también Tito recibió de Pablo. Porque la finalidad de la sana enseñanza es exhortar a otros. Es decir, la sana enseñanza tiene la finalidad de también sanar a la iglesia, de también sanar a los congregantes y acercar a los congregantes a Dios. Por eso, el interés de un pastor, el interés de cualquier congregante es: predícanos una teología bíblica, predícanos sana enseñanza, predícanos algo conforme a la palabra de Dios. Tito, capítulo 2, versículo 1 dice: tú en cambio predica de acuerdo a la sana doctrina. Esto va muy de la mano de la predicación expositiva, porque ¿qué es lo que marca lo que el pastor debe de predicar? La misma palabra de Dios. Predica de acuerdo a la sana doctrina. No está diciendo predica de acuerdo a tu calendario, predica de acuerdo a las cuestiones sociales, predica de acuerdo a lo que tú veas en ciertos hermanos. Podemos utilizar predicaciones temáticas referente a alguna problemática o alguna situación que nosotros estemos viendo. Por supuesto que sí, no estoy en contra de la predicación temática, pero ese no debería ser nuestro argumento o no debería ser la razón por la cual nosotros predicamos, porque la Biblia y Dios es lo que le deben de marcar al predicador lo que debe de hablar. Si tuviéramos que presentar todo aquello que constituye una sana enseñanza, tendríamos que reproducir toda la Biblia. Y lo repito, si tuviéramos que presentar todo aquello que constituye la sana enseñanza, tendremos que hablar de toda la Biblia. Y en la práctica, también, cada iglesia va a decidir los aspectos en los cuales necesita estar en completo acuerdo y en los que puede estar parcialmente de acuerdo, y aquellos en donde existe también completa libertad. Pero hablando del primer punto, de reproducir, de la importancia de la sana enseñanza y reproducir toda la Biblia, esto sería maravilloso. Qué perfecto, qué hermoso sería que cualquier predicador tuviera la oportunidad de predicar toda la Biblia en la iglesia donde se encuentra. Aquí donde nosotros nos encontramos en la Iglesia Bautista Emanuel, no hemos tenido la oportunidad de predicar ni siquiera todo el Nuevo Testamento. Hemos estudiado algunos libros de manera expositiva. Hemos estudiado el libro de Josué, hemos estudiado Nehemías, Esdras, Mateo, Santiago, y ahorita estamos con el libro de Efesios, con la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Son 6 apenas, todavía nos faltan 60. Pero sería maravilloso poder llevar a cabo esto. ¿Para qué? Para poder comprender todo el propósito de Dios, para poder entender claramente qué es lo que vemos de Dios, la voluntad de Dios a lo largo de toda la historia, durante toda su palabra. Eso sería maravilloso. Y hablando del segundo punto que mencioné, de que cada iglesia decide los aspectos en los cuales necesita estar en completo acuerdo. Y esto es a lo que nosotros denominaríamos los dogmas. Los dogmas, las doctrinas que son invariables, las doctrinas que no deben de cambiar.
las doctrinas que las debemos de creer porque la Biblia nos habla de ello, pero porque también son esenciales para el mismo crecimiento del creyente y porque son las bases precisamente de la creencia y de la teología bíblica. Puedo mencionar algunas de ellas. ¿Quién es Dios? Es importante conocer bien la doctrina de Dios. Es importante conocer bien la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es el hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación es fundamental. En esas doctrinas no debería de haber variación, no debería de haber, pero en cuanto a otras enseñanzas que se puede estar parcialmente de acuerdo, le puedo poner un ejemplo que para muchos es un boom, que para muchos no lo tomarían así. Un ejemplo, el diezmo. ¿Se tienen que dar diezmos o se tiene que dar solamente una aportación económica? Denomínese ofrenda. ¿Por qué? Porque el diezmo es del Antiguo Testamento. Y unos decimos, pues es que el diezmo es del Nuevo Testamento. No, pues es que ya no estamos bajo la ley. Y otros, no, pues es que, y para otros, el único aspecto de la ley que quieren tomar en cuenta para las iglesias en la actualidad es el diezmo. Pero bueno, el detalle es de que no se toma el diezmo en todos sus aspectos, porque había 3 tipos de diezmos. Y unos dicen, pues bueno, es que, pues bueno, el diezmo y lo adaptamos y lo apartamos y sacamos algunos versículos de contexto. Pero bueno, ¿por qué menciono esta doctrina? Porque si alguna persona quiere dar el diezmo, no hay problema. Nomás la única advertencia que yo sí pongo es de que cuidado con el argumento de que el diezmo no es del Nuevo Testamento para dar menos. Porque mucha gente se quiere pasar de, así, no, es que el diezmo y hay que dar con agradecimiento. Sí, hay que dar con agradecimiento 10 pesos cuando tienes quién sabe qué tanto, cuando puedes dar todavía mucho más. No es que 10 pesos, pero los di con el corazón. Bueno, pues mi pregunta y mi cuestionamiento es, o más bien mi argumento es, una persona agradecida da a manos llenas, una persona muy agradecida da en abundancia, reconociendo que también el creyente es generoso. Aspectos donde existe una completa y una total libertad, lo podemos decir en cuanto a la segunda venida de Cristo. Si aquí a una congregación bautista, algún hermano dice, es que yo no soy amilenialista, yo soy premilenialista, yo soy posmilenialista, es que yo no creo en el milenio, no, pues yo creo en el milenio antes de la venida de Cristo, yo creo en el reino después de la segunda venida de Cristo. Bueno, en esos aspectos hay una completa libertad. No hay problema, no nos enojamos si una persona cree otra cosa, los dones, los talentos. Es que hay hermanos que afirman, es que los dones, haciendo diferencia entre los dones espirituales y el talento. Otros hermanos que dicen, es que todo es don espiritual, todo puede ser utilizado para la edificación del cuerpo de Cristo. No nos vamos a pelear por eso, no vamos a discutir por eso, pero sí vamos a defender los dogmas, sí vamos a defender lo esencial para nuestra doctrina y para una sana enseñanza y obviamente, como lo hemos mencionado, para defender una teología bíblica. Voy a leer parte de lo que menciona el hermano en su material. Dice, en la iglesia donde sirvo en Washington, D.C., es necesario que cada persona que se convierta en miembro de ella crea que la salvación es solamente a través de la obra de Jesucristo. Estamos hablando de un dogma. También confesamos el mismo entendimiento en lo referente al bautismo del creyente y la forma de gobierno y reglamentos de la iglesia. Y que se tenga uniformidad en estos puntos no es esencial para la salvación, pero el estar de acuerdo con ellos ayuda de manera práctica y saludable a la vida de la iglesia. Lo menciono esto por decir el hecho del gobierno de la iglesia. Podemos tener esa libertad en cuanto a cómo se maneja una iglesia, pero los hermanos han llegado a tener un común acuerdo para tener una práctica saludable para la misma iglesia, para los mismos hermanos. Podemos permitir desacuerdos sobre aquellas cosas que no son necesarias para la salvación ni la vida práctica de la iglesia. Pero obviamente se tienen que hablar, se tienen que dialogar, teniendo en cuenta que lo fundamental en este caso es la sanidad de la iglesia. Que la iglesia esté saludable, porque muchas veces se tratan de llegar a este tipo de acuerdos, de convencer a gente, a hermanos de la iglesia, para yo dar a conocer mi idea, para que mi idea sea la que quede clara, sea la que se lleve a cabo. No, pues es un argumento basado en el orgullo. Lo importante debe de ser
la sanidad de la iglesia. El hermano menciona un ejemplo que ya mencioné. Aunque todos estamos de acuerdo en la segunda venida de Cristo, no nos sorprende que exista un desacuerdo entre nosotros en cuanto al tiempo de su venida. Podemos disfrutar completa libertad de aquellos aspectos que aún no están muy claros o que no son críticos, como por ejemplo lo justo de la resistencia armada o de quién es el autor del libro de Hebreos. No vamos a hacer una discusión teológica de quién es el autor de Hebreos. No nos vamos a pelear por quién es el autor de Hebreos. Algunos mencionan que posiblemente hasta es la autora del libro de Hebreos. Ahorita que nosotros estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, nos dimos cuenta cuando hablamos acerca de la introducción de que posiblemente no fue una carta, no fue la carta a los Efesios, que posiblemente fue la carta perdida a la Odisea que se maneja en la carta a los Colosenses, o que posiblemente fue una carta circular que el apóstol Pablo había hecho. ¿Por qué? Porque en los textos que se encuentran en el griego más antiguos, no viene a los fieles de Éfeso, a los hermanos que se encuentran en Éfeso. No viene, eso fue adherido después. Y fue adherido posiblemente por un hermano que quería que esa carta circulara en la iglesia en Éfeso. Y le escribe y le pone a Éfeso. ¿Cambia una verdad fundamental? No. ¿Cambia un aspecto de la salvación? Por supuesto que no. ¿Nos ayuda en nuestra vida de santidad, del cristianismo? ¿Refuerza quién es Dios? ¿Refuerza nuestra fe? ¿Nos acerca a Dios? Por supuesto que sí. Pero son aspectos en los que no nos vamos a pelear por eso. En cuanto a esos aspectos debe quedar claro el siguiente principio. Entre más nos acerquemos al corazón de nuestra fe, más se espera ver nuestra unidad expresada en el entendimiento de dicha fe. Es decir, es fundamental la unidad en cada uno de esos acuerdos, en cada uno de esos aspectos. La iglesia al principio lo puso de esta manera, y para algunos este es un argumento muy ecuménico, pero la verdad es que fue un argumento que tomó la iglesia en cuenta. En lo esencial, unidad; en lo no esencial, diversidad; y en todas las demás cosas, amor. ¿Puedo amar a un hermano que está en contra del diezmo? O bueno, no que esté en contra del diezmo, que no está a favor del diezmo y que da con el corazón y que da a manos llenas. ¿Puedo amar a un hermano que crea en el don de lenguas? ¿Por qué? Porque no son doctrinas fundamentales, esenciales para la salvación. Entonces, en lo esencial, unidad; en lo no esencial, diversidad; y en todas las cosas, amor. La sana enseñanza incluye un claro compromiso con aquellas doctrinas que a menudo han sido descuidadas y que sin embargo son claramente bíblicas. Si tenemos que aprender la doctrina sana de la Biblia, debemos llegar a términos en los cuales la doctrina puede ser difícil, y aún más que sea potencialmente divisiva, pero que son fundamentales para el entendimiento del trabajo de Dios en medio de nosotros. Y voy a mencionar una frase que para muchos asusta, porque ¿la doctrina divide? Sí, la doctrina sí divide. Y el hermano R.C. Sproul, que falleció hace algunos años, era uno de los hermanos que defendía mucho más este punto. Yo recuerdo mucho una predicación donde el hermano habló acerca de que la doctrina divide, y de lo importante es que la doctrina divida, porque lo que va a hacer la doctrina en algún punto es separar a los que son salvos de los que no son salvos, a los que están sometidos al señorío de Cristo de los que no están sometidos al señorío de Cristo. Una doctrina sana va a separar a las ovejas de los cabritos. La doctrina separa, lo sano separa. Pero también es importante llegar a aquellos puntos y llegar a aquellas doctrinas que pueden ser confusas o que pueden ser complejas. Nosotros la semana pasada hablamos acerca de la doctrina de la predestinación en la predicación. Hay personas que no creen en la predestinación, pero en el pasaje que nosotros hablamos la semana pasada hablaba de la predestinación, y en el pasaje que vamos a hablar ahora se habla de la predestinación. Entonces no podemos decir que la predestinación no es bíblica, no puedo decir no creo en la predestinación.
porque debemos de creer en la palabra de Dios. La doctrina bíblica de la elección es omitida porque es compleja, porque es confusa. Y aunque así fuera, compleja o confusa, no podemos negar que es una doctrina bíblica. Y aparte de bíblica, es una doctrina importante, reconociendo que pudiera tener implicaciones de las cuales no entendemos completamente. No debe tomarse como algo de poca seriedad y decir que nuestra salvación está otorgada únicamente por Dios y no por nosotros mismos. Podemos decirlo, claro que sí, porque así es. Sin embargo, es importante llegar al punto de lo que la palabra de Dios nos habla. Y el pasaje que estudiamos nosotros la semana pasada en la predicación nos hablaba de eso. Nos hablaba de que fuimos elegidos. Y voy a darme el tiempo para hacer unas preguntas importantes, algunas preguntas de reflexión que han sido descuidadas, pero que es importante también llegar al punto, porque en algunas congregaciones se llegan a tomar una interpretación muy vaga o simplemente una interpretación no bíblica. Y la primera pregunta que nosotros tenemos en cuanto a esto es, ¿son básicamente las personas buenas o malas? ¿Las personas son buenas o malas? Porque algunos mencionan, es que la persona no solamente pues es buena. Y me ha tocado escuchar frases de algunos predicadores mencionando de que es que la persona es mala porque Dios es bueno. Y entonces la bondad de Dios pone en equilibrio total la maldad del hombre. Y las cosas malas que hace el hombre en ocasiones llevan a finalidades buenas. ¡Wow! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Y depende mucho a veces de la manera en la que la frase se dice, porque pareciera ser muy bonita y pareciera ser muy correcta. Es que la maldad del hombre se compara se equilibra con la bondad de Dios. Y pareciera ser que sí. Es que hay cosas que suceden malas y nos llevan a algo bueno, porque la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien. Si nos damos cuenta, no se está predicando Biblia. Si nos damos cuenta, se está predicando el yin y el yang. Se está predicando una filosofía, una idea que no es cristiana, una idea que no es bíblica. Y hay que tener cuidado con eso. Son principalmente, segunda pregunta, son principalmente las necesidades del hombre de darle ánimo y de levantar su autoestima. ¿O tienen la necesidad de ser perdonadas, de obtener una nueva vida? Hay que predicar la palabra para que la gente salga animada. Hay que predicar para que la gente escuche la palabra y que cuando salga de aquí salga descubriendo el campeón que hay en ella. No, ¿dónde dice la palabra de Dios que tiene que suceder eso? Podemos salir animados en el perdón y podemos salir desanimados de aquí en el no perdón. ¿Qué sucedió con el joven rico? Cuando fue exhortado, cuando fue confortado por el mensaje de Jesús, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús no se enfocó en que esta persona saliera animada. Jesús no se enfocó en que esta persona fuera levantada con su autoestima. Ya tenía demasiada autoestima, ya tenía demasiada sobreestima como para que Jesús se lo levantara más. Él se tenía que saber pecador para saberse perdonado por Jesús. ¿Cuál fue la obra que Jesucristo hizo al morir en la cruz? ¿Fue su obra tan solo una porción o fue un total sustituto? Algunos consideran y algunos incluso hasta dicen que la cruz es una de las formas en las que nosotros podemos llegar a Dios. Porque la salvación puede ser de otra manera, no solamente por medio de la cruz. ¿Qué sucede cuando alguien se convierte al cristianismo? La pregunta, ¿verdad? Porque ¿en qué se convierte? ¿Para qué se convierte? Si somos cristianos, podemos estar seguros que Dios seguirá teniendo cuidado de nosotros. Y de ser así, dependen sus cuidados de nuestra fidelidad o de la suya. Ay, hermano, es que voy a ir a la iglesia para que en toda la semana me vaya bien. Es que voy a ir al culto y voy a orar para que toda la semana me vaya bonito y porque voy a recargar pilas. Voy a orar en la mañana porque la oración es el seguro de vida.
Entonces, si no oro en la mañana, no me va a ir bien en todo el día. Voy a dar para que Dios me dé. Si das 1 centavo, el Señor te da 2. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice? ¿Por qué se dice? Todas estas preguntas no son meramente aspectos sencillos para muchos. De hecho, no solamente deberían de ser tratados de una manera simple, porque son aspectos principales para la vida del creyente. Y aquellos aspectos de nosotros, de nosotros los pastores, también debemos diferenciarlos y debemos saberlos. Debemos conocer qué es lo que se está preguntando, conocer la sociedad, conocer lo que está a nuestro alrededor, para saber cómo vamos a responder. Porque también muchas veces es importante y es necesario saber los acontecimientos sociales, saber cuáles son los aspectos que están cambiando a los jóvenes, a nuestra sociedad actual, a nuestras familias, qué es lo que está influyendo para nosotros poder responder adecuadamente. Tomando en cuenta que la fidelidad a la Escritura nos exige que hablemos que hablemos acerca de todos estos aspectos con claridad y autoridad. Estamos para hablar con la autoridad de Dios. Si yo hablo con mi autoridad, de nada sirve. Mi autoridad de nada aprovecha. Hablamos por medio de la autoridad de Dios y viene marcada en su palabra. Y el entendimiento que tengamos acerca de Dios según la enseñanza de la palabra también es de suma importancia. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que aprender la palabra, tenemos que saber cómo enseñarla. Uno de los aspectos que se pide en el obispado, de los cuales le habla Pablo a Timoteo, es apto para enseñar. En muchas cuestiones se mete en el carácter, que sea hospitalario, que no sea dado al vino, que sea marido de una sola mujer, no pendenciero, no de ganancias deshonestas, que no sea un neófito. Son cuestiones de carácter, pero se mete con una habilidad, se mete con una capacidad, apto para enseñar, que sea capaz para enseñar, que tenga la capacidad de poder enseñar, porque es la capacidad de enseñar con la autoridad y la claridad de Dios. El Dios de la Biblia es el Creador y Señor, y aún así su soberanía algunas veces es negada en la propia iglesia. ¿Por qué? Porque predicamos lo que nosotros queremos, o porque la gente predica lo que ellos quieren hablar, o lo que la gente quiere escuchar. Y muchas veces cuando hacemos eso negamos rotundamente la soberanía de Dios, porque no estamos hablando de lo que Dios quiere, estamos hablando de lo que nosotros queremos. El que los cristianos se resistan a creer en la soberanía de Dios, en la creación o en la salvación, es en realidad jugar con ideas paganas, porque también incluso estaríamos tratando de convencer o de refutar esas ideas con nuestros argumentos. La idea de la predestinación, la salvación, doctrinas como estas, la doctrina de la creación. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tratamos de refutarla, no la refutamos con la misma Biblia. Muchas veces decimos, es que yo no creo que sea así. Es que es imposible que la predestinación pueda ser así. Yo no creo en la predestinación porque yo no considero que sea correcta. Y hay que tener cuidado con eso, porque no estamos hablando de argumentos bíblicos, y es la relevancia o es la gran diferencia entre doctrinas como la predestinación o doctrinas como la segunda venida de Cristo. Porque cuando usted argumenta con una persona sobre la segunda venida de Cristo, generalmente la persona le va a presentar ciertos argumentos bíblicos. Pero muchas veces cuando hablamos de la predestinación no son argumentos bíblicos, son argumentos personales. Es decir, es que yo no creo, es que no me convence. Y muchas veces no es que te convenza, es fe. Es donde también entra la fe y tenemos que aceptar la enseñanza. Muchos cristianos pudieran honestamente tener dudas acerca de la soberanía de Dios, pero debería de preocuparnos cuando mantienen una fuerza y tenaz negación de la soberanía de Dios en esos aspectos mencionados. Porque una persona no debería creer, porque una persona, y esa manera de pregunta, porque una persona negaría la soberanía de Dios. Porque una persona negaría la soberanía de Dios para la salvación. Porque alguien negaría la soberanía de Dios para la creación.
No podemos bautizar a una persona con esas convicciones. Es como bautizar a una persona con incredulidad. Es bautizar a una persona que no está convencida. Y menciona el hermano que el admitir así a una persona para ser miembro de una iglesia es como reafirmarla que está confiando en Dios cuando en realidad no lo está. ¿Y cuántos creyentes no hay así, que piensan que confían en Dios pero confían en ellos mismos? Que piensan que confían en Dios pero que confían en ciencia y en otras cosas. Por eso hay que tener cuidado. Por eso es importante el conocimiento bíblico, el entendimiento bíblico. Porque basado en el entendimiento bíblico, en la sana doctrina, es donde también podemos encontrar sanidad en la iglesia. Y valdría la pena preguntarnos si esta no ha sido una cuestión olvidada en muchos círculos evangélicos. Y valdría la pena también reconsiderar si muchos de los problemas de las iglesias en la actualidad es porque se ha dejado de lado la sana doctrina. Así como es de peligroso la resistencia a la soberanía de Dios en cualquier cristiano, es aún más peligroso en el liderazgo de una congregación. El nombrar a una persona como un líder que duda de la soberanía de Dios o que no comprende seriamente la enseñanza bíblica a lo relacionado en estos temas es permitir que sea un mal ejemplo de alguien que en realidad no está decidido a confiar en Dios de manera total. Un nombramiento de esa naturaleza limita el desarrollo de la iglesia. Y para los hermanos, para nuestros hermanos líderes o que tienen en algún cargo, debemos aceptar la soberanía de Dios. La semana pasada, una advertencia muy similar. Los hermanos que estén en un cargo de liderazgo, los hermanos que se les ha dado un cargo de supervisión, deben de estar enfocados y les debe interesar el estudio de la Biblia. Les debe de interesar la enseñanza. Y aquí el hermano nos está diciendo, el hermano Tim Keller, se debe de aceptar la soberanía de Dios. Hoy en día nuestra cultura nos motiva demasiado a convertir el evangelio en anuncios publicitarios, explicando el trabajo del Espíritu en términos de mercadeo. Pensamos que la iglesia va a crecer, pensamos que la iglesia se desarrolla por medio de estrategias de marketing, cuando no, son auxiliares. Hay problema con que una iglesia se anuncie, hay problema con que alguna iglesia pague para que sus predicaciones sean más difundidas. No, es que no hay ningún problema. El problema sería hacer eso desconfiando de la dependencia de Dios. El problema sería hacer eso desconfiando, sin creer en la soberanía de Dios, pensando que somos nosotros los que lo hacemos. Si nos metemos, es que hay que pintar de ciertos colores, hay que poner esto en el altar, hay que dar cafecito para que la gente venga. Lo damos, por supuesto que sí, nos encanta muchos el café. Somos cafeteros, somos una iglesia cafetera. Es de las cosas en las que hay flexibilidad, no se preocupe. Sin embargo, lo principal no es eso. Es algo que ayude, es algo que complemente, es algo que puede fortalecer un poco el compañerismo, sí, porque qué a gusto es platicar con usted con una taza de café y con un pan y con unas galletas y con un churro y con unos nachos. Usted ya sabe cómo soy, con comida. Pero no es lo fundamental. ¿De qué me serviría eso si no oro por usted? ¿De qué me serviría eso si no me interesa su relación con Dios? ¿De qué me serviría eso si le traigo todas esas cosas pero no le traigo palabra de Dios? En tales tiempos, una iglesia saludable debe de ser especialmente cuidadosa para orar por líderes que tengan la comprensión bíblica total en su vida de la soberanía de Dios y un compromiso a la sana doctrina en toda su gloria bíblica. Una iglesia saludable está marcada por una predicación expositiva y por una teología bíblica. Y hasta aquí, hermanos, hemos terminado con el contenido de la clase. Le voy a dar unas preguntas para reflexionar y estas preguntas las responderemos antes de empezar la siguiente clase de este domingo que viene. Lo que estudiaremos este domingo que viene es el entendimiento bíblico de las buenas nuevas. Pero estas preguntas que yo le voy a dar a continuación las estaremos estudiando, las estaremos mencionando, compartiendo entre nosotros antes de comenzar el estudio de este domingo. Y la primera pregunta es, ¿por qué cree usted que fue tan importante para Pablo que Timoteo enseñara la sana instrucción y la doctrina que ciñe la verdadera religión?
¿Por qué para Pablo era importante que Timoteo enseñara la sana instrucción? Siguiente, ¿cuáles son los puntos básicos que una persona debe creer con el fin de llegar a ser miembro de su iglesia? ¿Qué es lo que una persona debe de creer para poderse considerar miembro de la iglesia? Esa es otra de las cosas que hablaremos, una membresía bíblica. ¿Cuáles son aquellos aspectos en los que su iglesia puede permitir cierta libertad? El que éstas sean potencialmente, el que haya enseñanzas potencialmente controversiales, ¿es razón suficiente para omitirlas en la enseñanza de nuestra iglesia? ¿Por qué sí y por qué no? La siguiente semana estaremos estudiando, el siguiente domingo estaremos estudiando el tercer punto de la tercer marca de una iglesia saludable, que es un entendimiento bíblico de las buenas nuevas. La primera de ellas es la predicación expositiva, la segunda de ellas es una teología bíblica y la tercera de ellas es un entendimiento bíblico de las buenas nuevas. Hasta ahorita hemos estudiado 2 marcas de una iglesia saludable. Este domingo lo invitamos a que pueda estudiar la tercera marca de una iglesia saludable. Ha sido una bendición compartir con ustedes este material. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.